Vamos a hablar hoy acerca de esta doctrina que nos habla el Señor en Apocalipsis, de la doctrina de los Nicolaitas. Vemos cómo Jesús habla a la iglesia de Pérgamo y le dice en Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. A la iglesia de Éfeso dice en el capítulo 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿qué significa Nicolaitas? Nicolaitas tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y Laos, que significa pueblo o gente común. Y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una doctrina de jerarquía. Ahora, ¿por qué Dios aborrece esta doctrina? Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y sabemos que por encima de Él no hay nadie, que en Él está todo el poder y Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Miremos que siendo Él la cabeza de la iglesia y siendo Él nuestra máxima autoridad, miremos como en Mateo 20:28 nos dicen, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Mateo 23, del 9 al 12, nos dice de esta manera, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los apóstoles tenían muy clara esta doctrina de Cristo, que todos eran hermanos. En la iglesia primitiva todos eran hermanos. Vemos como aún Cristo siendo la cabeza, como aún Jesucristo siendo la máxima autoridad, vino a servir y no a ser servido. Esto los apóstoles y la iglesia primitiva lo tenían bien claro, y esto lo podemos ver en Gálatas 1:22 al 24. Son algunos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero hoy quiero centrarme solo en este. Del 22 al 24 dice, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después vemos en el capítulo 2, del versículo 6 al 10, que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres,
lo cual también procuré con diligencia hacer. Vemos como aquí Pablo no conoció a Jesús en su ministerio, en el ministerio de Cristo. Él no estuvo con él como estuvo Pedro o como estuvo Juan o como estuvieron sus discípulos. Pero vemos después como Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo y Cristo lo llamó, Cristo le dio un ministerio. Y vemos cuando Pablo llega a ejercer su ministerio que ninguno de ellos se puso por encima de él ni mostró autoridad por sobre Pablo, sino que lo aceptaron como uno de los que venía predicando el Evangelio de Cristo. Entonces vemos que no marcaron una diferencia entre el que llevaba más tiempo, el que tenía más antigüedad o nada por el estilo. Siempre eran hermanos y siempre conservaban la unidad. Vemos como también más adelante podemos leer ahí en Gálatas 2, donde Pablo exhorta a Pedro públicamente. Y sabemos quién es Pedro, sabemos quién fue Pedro, sabemos que fue uno de los discípulos más cercanos de Cristo. Y Pedro en ningún momento le dijo, hey, ven acá, ¿tú por qué haces esto conmigo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿O con qué derecho haces esto si yo llevo más tiempo que tú en el Evangelio? Nunca lo hizo. Pedro en su humildad, reconociendo que el único poder que había en él era el poder del Espíritu Santo, nunca tuvo en menos la exhortación de Pablo. Entonces ese es el llamado que hoy el Señor está haciendo a la iglesia. Ahora vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, del 4 al 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ahora vamos ahí mismo al capítulo 12 de 1 Corintios. Leemos desde el 25, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros?
hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Porque les decía antes que esto es un llamado del Señor a la iglesia, porque vemos cómo la palabra de Dios dice que Dios aborrece la doctrina de los nicolaítas, donde unos se hacen fuertes por encima de otros. Eso pasa en la iglesia de hoy en día. Hoy vemos en la iglesia que los ancianos o los líderes se hacen mayores por encima de los nuevos o de los que tienen menor honra, como dice la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que todos somos un cuerpo, todos tenemos dones diferentes. Por lo tanto, no podemos esperar o exigir que todos vivamos la fe de la misma manera. Por ejemplo, un evangelista no puede vivir su ministerio encerrado, porque es de evangelizar, es de hablar a la gente. Su ministerio es público. Digamos que no es lo mismo que las personas que interceden, por ejemplo, porque la persona que intercede, que el Espíritu Santo de Dios intercede a través de ella, casi siempre es en el lugar secreto. Ocurre algunas veces y el Espíritu Santo de Dios es el que da, todo don perfecto viene del cielo, todo don perfecto viene de Dios y Él hace como Él quiere. Algunas veces los intercesores, Dios, el Espíritu de Dios intercede a través de ellos públicamente, pero la mayoría de las veces ocurre dentro. Entonces vemos en este ejemplo que son dos llamados diferentes, que no podemos pedir que uno actúe o que uno viva la fe como el otro, porque son dos dones o dos llamados o diferentes. Entonces, aquí cuando Pablo dice cuando dice en el capítulo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es curioso ver y quería hablar un poco de esto, porque podemos ver cómo en la mayoría de las iglesias todos se hacen llamar profetas. Y entonces dicen, el profeta fulano de tal, y es recibido con honores, y es una persona que anda escoltada la mayoría de veces. Y vemos que esto no tiene nada que ver con los profetas de la Biblia, porque si le preguntamos a Elías, si le preguntamos a Jeremías, si le preguntamos a Ezequiel, fueron personas que siempre vivieron solas, porque todo el mundo los odiaba. Todo el mundo quería matarlos porque hablaban la verdad de Dios. Entonces, hoy en día se asume y se cree que la profecía o estos dones mejores se refiere a que son mejores para nosotros como personas, pero no. Pablo aquí está hablando de lo que es mejor para la iglesia, porque esto no se trata de nosotros, el evangelio no se trata de nosotros somos solo vasijas. Esto se trata de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. ¿Por qué la profecía es importante en la iglesia? Porque es palabra de Dios llamando a arrepentimiento, llamando a alejarse del pecado, y por eso los profetas son odiados, por eso los profetas son solitarios. Pero hoy en día todo el mundo quiere ser profeta porque piensan que es un puesto de honra, es un puesto más honroso en la iglesia. Entonces, que eso quede claro. El ser profeta no es uno de los mejores dones porque nos dé un lugar de honra. Nosotros no debemos anhelar un lugar de honra, nosotros debemos anhelar servir a Dios con todo el corazón, hablando su verdad y llamando al arrepentimiento, como hicieron todos los hombres de Dios. Ese es nuestro llamado. Entonces,
que con este video nos quede un poco más clara esta idea, para que empecemos a revisar nuestra iglesia. Este es el tiempo de empezar a organizar nuestra iglesia. Este es tiempo de empezar a sacar tantas cosas que se han acomodado en la iglesia y que se han venido acomodando de alguna manera, y nosotros nos hemos ido acomodando a ellas. Y eso da pie a la murmuración, eso da pie al juzgarse entre hermanos, eso da pie a tantas cosas que a Dios no le agradan, y por este tipo de cosas perdemos el temor de Dios, porque por estar pensando en quién puede más, o quién tiene más derecho porque lleva más tiempo en la iglesia, o quién es más porque Dios lo usa más. No, hermanos, esto no se trata de que al que use más Dios es porque es mejor. Nadie es mejor que nadie. Somos solo vasijas que necesitan ser limpiadas a diario, porque a diario nos contaminamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, y a veces nosotros mismos participamos de conversaciones entre hermanos que no agradan a Dios. Y cuando lo hacemos, en nuestro pensamiento nunca está el que estamos desagradando a Dios, en que estamos provocando la ira de Dios. Porque Dios dice en su palabra que el que murmura de su hermano es un asesino y es culpable de muerte. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Tengamos mucho cuidado con la jerarquía en la iglesia de Dios. Somos hermanos. No podemos dejar que esto dañe la unión entre hermanos. Porque por causa de esto, de estas jerarquías, de estos niveles, de estos hambre de poder, no sé cómo llamarlo, por causa de esto viene división en la iglesia. Y no debe ser así, porque somos un cuerpo. Todos tenemos un don diferente para suplir cada necesidad. No todos tenemos los mismos dones, ni todos somos llamados a servir a Dios en lo mismo o de la misma manera. Todo es de acuerdo. Dios ha puesto todo de acuerdo a su llamado, nuestro carácter, y todo Él lo va agregando a su tiempo. Pero es don de Dios. No se trata de nosotros. Que Dios te bendiga.